Vamos a comenzar haciendo un análisis del problema. Para saber exactamente pues las condiciones que me estás diciendo. ¿Vale? Entonces, lo que nos están diciendo es que inicialmente el aro presenta una velocidad lineal v0, ¿vale? Y por lo que nos está diciendo presenta una velocidad angular inicial que va a depender de la velocidad lineal y que va a ser 2 veces v0 partido por el radio, ¿vale? Porque nos está diciendo que tiene el radio. Al decirnos que determinemos el tiempo que transcurre desde que el aro es lanzado sobre el suelo hasta que invierte el sentido del avance, en principio yo lo que tengo es una rodadura, ¿vale? Una rodadura. Lo que no sé es qué condiciones de rodadura tendríamos, si va a ser una rodadura pura o no, ¿vale? Entonces, inicialmente, como la velocidad lineal no es igual a la velocidad angular por el radio, esta velocidad inicial no es igual a la velocidad angular por el radio, ¿vale, Mario? Porque en realidad lo que nos están diciendo es que la velocidad inicial es igual a 2 veces la velocidad inicial. Eso es lo que nos están diciendo. Por tanto, como la condición de rodadura pura no se cumple, la condición de rodadura pura, habrá un deslizamiento entre el aro y el suelo. Y eso es lo primero que tú tienes que medir cuando vayas a hacer un problema de este tipo. Es decir, si hay condición como la condición de rodadura pura es que la velocidad lineal sea igual al angular por el radio, en este caso que te están dando la velocidad inicial y te están dando la velocidad angular inicial, pues con comprobar si una es igual a la otra, o sea, si se cumple esa condición, pues lógicamente ya sabríamos cómo actuar, ¿vale? Entonces, ¿qué fuerzas actúan? Pues actúan, por un lado, el peso, por otro lado, el empuje que genera el peso, o sea, la normal, y por otro lado, la fricción horizontal opuesta al movimiento. Es decir, que tendríamos. Y ahora, la tercera parte de esto, Mario, es ver dónde ponemos las cosas. ¿De acuerdo? Tenemos el aro. Tenemos el centro del aro. La masa del aro, obviamente, está distribuida
está distribuida por el aro, ¿vale? Tenemos una velocidad o un vector velocidad del centro de masas, pero ahora, si el desplazamiento se produce en este sentido, sería el sentido del desplazamiento, o sea, lo lanzamos en esa dirección, y el giro se produce en este, ¿vale? O sea, va a rodar así, pues tenemos que ver, por un lado, dónde ponemos el peso, por otro lado, dónde colocamos la normal, y por otro lado, dónde colocamos la fuerza de rozamiento, que serían las tres fuerzas que estarían presentes en el sistema, ¿vale? Entonces, con eso, nosotros lo que tenemos que determinar también es el sentido de la fricción, ¿vale? El sentido de la fricción. ¿Dónde colocaríamos el peso? ¿Pero dónde? ¿En el aro? ¿En el centro de masas? ¿Dónde colocaríamos la rotación? Ahí es donde yo difiero contigo. ¿Vale? Ahí es donde yo difiero contigo. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Por qué? Pues porque si tú colocas la rotación en el centro de masas, en realidad lo que tienes que en realidad lo que tú me estás diciendo es que estás colocando, que quieres colocar la rotación con respecto al centro de masas, no en el centro de masas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si la pones en el centro de masas, date cuenta que nosotros tendríamos que aplicar que el sumatorio de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración del movimiento, porque aquí, por un lado, habría que aplicar la segunda ley de Newton, el sumatorio de todas las fuerzas que estén presentes en el sistema tiene que ser igual a la masa del aro por la aceleración del aro, ¿vale? La única fuerza que nosotros tenemos, es la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Y la fuerza de rozamiento sabemos que siempre es contraria al movimiento. No sé hacia dónde va a ir, ¿de acuerdo? No sé todavía hacia dónde la voy a dibujar, pero según la segunda ley de Newton, la única fuerza que yo tengo es contraria al movimiento, por lo tanto, la fuerza de rozamiento menos la fuerza de rozamiento tendría que ser igual a la masa del sistema por la aceleración del sistema. La normal, sabemos que como solamente tenemos una fuerza vertical, que es el peso, la normal es la fuerza contraria a ese movimiento. Por lo tanto, aquí lo que nos quedaría sería menos el coeficiente de rozamiento por el peso del objeto, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y, por tanto, la aceleración del movimiento sería de menos el coeficiente de rozamiento por la aceleración de la gravedad, ¿vale? Y eso sería la ecuación de movimiento, segunda ley de Newton, si quieres, traslación. Ahora, tendríamos que ver cómo es la rotación con respecto al centro de masas.
Y para esto diríamos que el sumatorio de todos los momentos tiene que ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Vale? Y ahora, como es con respecto al centro de masas, el sumatorio de los momentos sería la fuerza de rozamiento por el radio del aro, tiene que ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. No es que se anulen, es que no van a generar rotación, porque están verticales. ¿Entiendes lo que quiero decir? Mira, ahora me voy, después de poner la base teórica, me voy aquí al dibujito, ¿de acuerdo? Y en el dibujito yo lo que tengo es que en este punto, que es el punto de fricción, en ese punto que es el punto de fricción, yo tendría un vector que sería el peso, que aunque lo apliquemos con respecto al centro de masas, lo que nosotros queremos es determinar que esa fuerza vertical genera una normal. Como es un aro, tenemos que entender que toda la masa se concentra en el centro de masa, pero el punto de aplicación sería ahí. Por otro lado, ese peso genera una normal. Es decir, aquí tendríamos el peso del cuerpo, aquí tendríamos la normal del cuerpo. Y ahora, si el sentido de desplazamiento es hacia la derecha, sabemos que la fuerza de rozamiento siempre va a ser contraria al movimiento. Y la fuerza de rozamiento vendría aquí. ¿Vale, Mario? Ahora, aquí lo que tenemos que ver es cuál es el momento el momento de un aro, ¿entiendes? mr cuadrado. Entonces, como porque están en vertical, claro, pero porque están en vertical y la rotación es de un punto dependiendo del movimiento. ¿Entiendes lo que quiero decir, Mario? Ese punto es el que va a rotar, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos esto, pues lo tenemos prácticamente, porque lo que tendríamos sería menos el coeficiente de rozamiento por la masa por g y por el radio, tiene que ser igual a la masa por el radio al cuadrado por la aceleración angular, ¿vale? Que lo que nos quedaría sería el coeficiente menos el coeficiente de rozamiento por g, tiene que ser igual a r por la aceleración angular. Ahora, como la aceleración angular tiene que ser igual a la aceleración lineal por el... la aceleración lineal tiene que ser igual al angular por el radio, pues tenemos que la aceleración angular va a ser igual a la aceleración lineal partido por el radio. La aceleración lineal la tenemos. Aquí tendríamos menos nu por g es igual a el radio por... Sí, es igual a menos nu por g. Me vuelve a dar lo mismo, ¿vale? Entonces, ahora, mi pregunta es, ¿cómo evoluciona temporalmente?
O sea que la evolución temporal va a ser un movimiento de velocidad lineal, o sea, la velocidad lineal y la velocidad angular van a ser movimientos uniformemente decelerados. ¿Vale? Con lo cual, si yo tengo esto, pues yo automáticamente llego y digo, bueno, pues ahora vamos a ver. Vamos a analizar el movimiento en función de t. Y el movimiento en función de t va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente decelerado y va a ser un movimiento circular uniformemente decelerado. En este movimiento rectilíneo uniformemente decelerado, sabemos que la velocidad en función de t va a ser igual a la velocidad que tengamos inicial más la aceleración por el tiempo, pero como la aceleración ya nos ha quedado negativa, pues de lujo, ¿vale? Porque lo que nos va a quedar va a ser que la velocidad lineal va a ser igual a la velocidad inicial menos el coeficiente de rozamiento por g y por t. ¿Vale? Y ahora en el movimiento angular nos va a pasar 3/4 de lo mismo. ¿Vale? Porque la velocidad angular en función del tiempo va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo, y por tanto la velocidad angular va a ser igual a la velocidad angular inicial menos la aceleración angular, que va a ser menos nu por g partido por r. ¿Vale? T. Y ahora, lo que nos están preguntando en el problema, Mario. Tiempo que invierte hasta que se cambia el sentido del avance. ¿Vale? Bueno, pues el tiempo que invierte hasta que se cambia el sentido del avance es cuando la velocidad lineal, que es la que me da el avance, sea cero. ¿Vale? Entonces, apartado A del problema. Como el avance lo marca la velocidad lineal, pues en el momento que v de t sea igual a 0, de donde tenemos que la velocidad inicial tiene que ser igual al coeficiente de rozamiento por la aceleración y por t. ¿Vale? Por lo tanto, el tiempo sería igual a la velocidad inicial partido por el coeficiente de rozamiento y por g. ¿Vale? Que eso no sé lo que da. Bueno, el coeficiente de rozamiento es 0,2, dividir entre 0,2 es como multiplicar por 5, ¿vale? Entonces, el tiempo que va a invertir va a ser 5 veces la velocidad inicial que tuviésemos partido por g. ¿Vale? Ahora, tiempo para rodar sin deslizar, porque llega un momento en el que
cuando tú tiras el aro, va deslizando y se va desplazando. Pero llega un momento que, como si fuese la cadena transmisora de una moto, que engancha, ¿de acuerdo? Y es cuando empieza a rodar. Entonces, ¿cuál sería la condición para que empiece a rodar? Pues la condición es que sea un rodamiento puro. O sea, aplicamos la condición de rodadura para saber en qué momento se va a producir ese paso de deslizamiento a rodadura. Entonces, en el apartado B, claro, porque desde el principio hay rodadura, pero aquí no hay rodadura. Tiempo para rodar. No, porque desde el principio, en este movimiento, inicialmente no hay rodadura pura. Por eso te he dicho, mira, este tipo de ejercicio, Mario, antes de hacer el apartado B, vuelvo a hacer hincapié otra vez en el principio del ejercicio. Yo lo primero que te he dicho es, mira, coges el enunciado y analizas, haces un primer análisis del ejercicio. Y mi primer análisis es que como veo que la velocidad inicial es v0 y la velocidad angular es 2 veces v0 partido por r, a mí, para que haya una condición de rodadura y haya una rodadura pura, se tiene que cumplir que v0 sea igual a omega sub 0 por r. Como eso no se cumple, no hay una condición de rodadura pura. Y al no haber una condición de rodadura pura, sé que en el momento que yo lance el objeto va a haber fricción, porque va a haber rozamiento, ¿de acuerdo? Y en el momento que ese rozamiento sea mayor que la fuerza de empuje que yo le he aplicado al aro, va a empezar a haber rodadura pura. Va a empezar a rodar. ¿De acuerdo? Entonces, como inicialmente no tengo esa condición, pues yo lo que voy a hacer va a ser primero determinar cuáles son las relaciones que me van a dar la traslación y la rotación con respecto al centro de masas. Luego voy a analizar cuál es el tipo de movimiento que voy a tener. Como sé que en un momento determinado eso va a cambiar de dirección, o sea, va a cambiar de sentido, perdón, calculo el tiempo que solamente se desplaza y no rota, porque no tiene rodadura, ¿vale? Y ahora, sé que hay un instante en donde va a empezar a rodar, ¿vale? Por la condición que te estoy diciendo de que la fuerza de empuje se acaba consumiendo con la fuerza de rozamiento. ¿Cuándo? Pues cuando se cumple la condición de rodadura pura, ¿vale? Entonces, tiempo para rodar sin deslizar se debe cumplir que la velocidad lineal en el instante que sea tiene que ser igual a la velocidad angular en el instante que sea por el radio, porque es la condición de rodadura. ¿De acuerdo? ¿Lo pillamos? Y ahora ya con eso lo que tenemos es que la velocidad inicial se va a reducir hasta cero con las condiciones y la velocidad o sea, y vamos a poder encontrar el momento en el que se cambie el tiempo para esa condición de rodadura. ¿Lo pillas? ¿Vale? Ojo, ese tiempo es el tiempo que se necesita para que empiece a rodar. ¿Puede ser igual al primer tiempo? ¿Puede ser mayor o menor? Tiene que ser menor, Mario. ¿Por qué tiene que ser menor? Porque si no empieza a rodar.
si no empieza a rodar no frena. O sea, si no empieza a rodar quiere decir que la fricción no ha conseguido la rodadura. Entonces, el tiempo en que tarda en invertir el movimiento tiene que ser mayor que el tiempo en el que empieza a rodar. Date cuenta, Mario, mira, esto lo habrás hecho un montón de veces. Tú tiras un hula hoop, ¿vale? Y al tirar el hula hoop, si tú lo tiras girando en el sentido del movimiento, el hula hoop sigue hacia adelante. Pero si lo tiras en sentido contrario al movimiento, un frisbee, ¿vale? Una pelota de fútbol, que la pisas, y cuando la pisas sale hacia adelante, pero rodando en sentido contrario, y vuelve otra vez a mi pie, ¿vale? Es este problema. Es esto.